Ok, parece que ya se está grabando. Espero que quede bien grabado, que no haya problema. Bueno, entonces nada más, corrección del sábado. Quienes no hayan visto todo lo del sábado, ya que la pueden ver la clase, contemplan esta corrección. ¿Sale? Al final dimos una partición para que se cumpliera el criterio de Cauchy. ¿Sale? Y dijimos que si y estaba en I, el intervalo xy menos 1, xy, estaba contenido en un jk para alguna k desde 1 hasta q, y este es el error. ¿Por qué? Porque este es un intervalo cerrado y este era un intervalo abierto, y podría ocurrir que los extremos de jk fueran los mismos que los del cerrado. En ese caso no se da la contención, o será igual. Pero no, porque este era abierto y este era cerrado, y se me pasó a la hora de escribir esa parte ese detalle. Entonces, la corrección es la siguiente. Entonces, aquí, la longitud de este intervalo es menor o igual que la longitud del JK, ¿sale? Cuando los extremos de JK son iguales, son xy menos 1 y xy, se da la igualdad ¿sale? En otro caso, xy menos 1 y xy pertenecen al intervalo jk para alguna k, y en este caso se da la desigualdad estricta porque este es abierto. Y ya todo lo demás queda igualito. ¿Sale? Me di cuenta a la hora de ya salir de clase y todo, me quedé pensando en eso y me di cuenta que aquí había un errorcillo. ¿Sale? ¿Ok? Ok, va. No. Ok. Ahora, lo siguiente es ver qué pasa con la otra implicación. Es decir, no voy a escribir todas las cuentas porque entonces se me va toda la clase. Nada más quiero que se queden con la idea de por qué pasa. Entonces, en la otra implicación, del criterio de Lebesgue, la hipótesis es que f es integrable.
Y en este caso lo que se tiene que demostrar es que el conjunto de discontinuidades de F es de medida cero. ¿Sale? Ahora, ¿qué ocurre? Observación. Si lambda sub k de F es igual al conjunto de puntos x en AB en el dominio de la función, tal que la oscilación puntual de F en X es mayor o igual que 1 entre K, ¿vale? Entonces, con K en N, ¿no? O sea, K con K natural. Como lo estoy poniendo como denominador, pues no lo estoy tomando como cero, ¿verdad? Entonces, como son puntos donde la oscilación es positiva, este está contenido en el conjunto de discontinuidades de F, ¿sale? Está contenido en el conjunto de discontinuidades de F. Y esto se puede ver como la unión infinita numerable, desde k igual a 1 hasta infinito, de los lambda k. ¿Cómo ven esta observación? ¿Por qué? Porque conforme van haciendo crecer la k, esto se va haciendo más chico, más chico, más chico, pero nunca es cero. Entonces, a la hora de unir todos estos, les queda todos los puntos donde la oscilación puntual es positiva y por un teorema que vimos, ese es el conjunto de discontinuidades de la función. ¿Queda claro? Ok. ¿Sale? Entonces, lo que hay que demostrar es que para toda k en N, el conjunto de lambda sub k de F es de medida cero. ¿Por qué? Porque vimos un teorema que nos dice que la unión infinita numerable de conjuntos de medida cero es de medida cero. ¿Recuerdan eso? Sí. ¿Sale? Bien. Entonces, ¿qué pasa? Supongamos que no. Que no. Entonces, existe, ¿qué será? Una n mayúscula, tal que la medida del lambda sub n mayúscula de F no es cero. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Acuérdense que todo esto es tema extra. Los que no están siguiendo las ideas porque no han tomado todas las clases y o se les ha dificultado mucho, ya casi acaba esto. Nada más quería redondear el asunto, ¿no? Porque ya me falta un cachito y para todo el tiempo que hemos invertido, ya prefiero que se acabemos esto. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, lambda sub k de F no es de contenido cero. Porque acuérdense que si es de contenido cero, implica que es de medida cero, pero no al revés. Entonces, lambda sub k no es de contenido cero. Esto implica que existe una épsilon positiva tal que para toda cubierta finita desde
no, n, ¿sale? N mayúscula. Tal que para toda cubierta finita, las cubiertas son conjuntos de intervalos y sub k desde k igual a 1 hasta q, ¿sale? Porque es finita. Cubierta finita de lambda sub n de f. Se cumple que, ¿qué pasa con la suma de las longitudes de los intervalos y k, desde k igual a 1 hasta q? Si no es de contenido cero, esto no se puede hacer chiquito, esto quiere decir que siempre es mayor o igual que un cierto valor épsilon. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Sale? Bien, entonces, si ustedes dan una partición del intervalo AB, que se escribe de la forma usual desde x0 hasta xn, y el conjunto de índices I mayúscula es igual a las i's desde 1 hasta n, tal que x i menos 1, x i intersección lambda k de f, el conjunto de puntos donde la oscilación es grande sea distinta del vacío. ¿Ok? Ese es el conjunto de índices I. Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior de f con la partición P lo podemos escribir, y aquí es el truco usual, de la suma de I en I, de MI menos MI por XI menos XI menos 1, más la suma de I en J, ahorita escribo quién es J mayúscula, de lo mismo, MI menos MI por XI menos XI menos 1. Menos 1. ¿Sale? J es los índices desde 1 hasta n menos I. ¿Sale? Entonces separamos otra vez la suma en dos partes. ¿Y qué pasa? Que esta no se va a poder hacer chiquita. ¿Por qué? Porque como el conjunto de intervalos, los intervalos que se generan, que los identificamos con el conjunto de índices IS, son aquellos en donde hay puntos donde la oscilación es grande. Profe. Esto es N mayúscula, ¿no? Profe, nada más una cosa. ¿Podría levantar un poco la hoja? Sí. Entonces, el conjunto de índices I mayúscula lo utilizo para identificar los intervalos de la partición que intersectan al conjunto en donde la oscilación es grande. ¿Ok? Entonces, la diferencia entre la suma superior e inferior me vuelve a quedar separada en dos partes, como lo hemos hecho varias veces. Solo que aquí, esta parte tiene los intervalos que tienen a puntos donde la oscilación es grande. ¿De acuerdo? Nada más, déjenme agregar algo. La cubierta, ok, ahorita lo voy a dejar así. Entonces, okay. Entonces, el caso fácil es cuando, a ver,
Caso fácil entre comillas, ¿no? Cuando el lambda sub k, perdón, sub n de f está contenido en la unión de los intervalos abiertos xi menos 1, xi. Ahorita van a ver por qué. Desde igual a 1 hasta no, con i en i. Y en i mayúscula. ¿Sale? ¿Por qué? Porque si están aquí, tienen un punto. Aquí está xi menos 1 y aquí está xi. Si estoy en el abierto, como la oscilación puntual, aquí tomen un x que está en lambda sub n de f, ¿sale? En este intervalo. Entonces saben que la oscilación de x de f en este punto es mayor o igual que 1 entre n. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir esto? Esto era el límite cuando el epsilon está ahorita fija, entonces le voy a poner r tiende a 0 del supremo de la función en la vecindad de radio r con centro en x menos el ínfimo de la función en la vecindad de radio r con centro en x. Entonces, esto es mayor o igual que n, que 1 entre n. ¿Sale? Pero esto coincidía, la oscilación puntual coincidía con el ínfimo de estos valores, de mr menos mr, ¿se acuerdan? ¿Sale? El ínfimo de esos valores, con r positivo. ¿Ok? Entonces quiere decir que si ustedes se van acercando con una vecindad que ya quepa aquí adentro de este intervalo, la diferencia entre esto y esto, pues tiene que ser mayor que esto, mayor o igual. ¿De acuerdo? Y eso quiere decir, esto implica que para toda i en i, la diferencia entre el supremo y el ínfimo en estos intervalos es mayor o igual que 1 entre n. ¿De acuerdo? Y entonces, esto quiere decir que la diferencia entre la suma superior e inferior va a ser mayor o igual que la pura suma de la suma superior e inferior en estos cachitos, en esta zona donde la oscilación es grande, por xi menos 1. Pero ¿qué pasa? Que la suma, ya hice aquí un desastre en el orden, pero bueno, esto es aquí nada más como paréntesis para entender esto de acá. Entonces, ¿qué pasa? Que la suma, cuando la i está en i, de mi menos mi, como es este límite y al estar en el abierto se puede meter una vecindad en donde va a pasar esto, por xi menos 1, esto es mayor o igual que 1 entre n por la suma de los i's en i's de las longitudes de estos intervalos. Pero esto no se puede hacer chiquito porque estos son los intervalos que cubren al conjunto lambda sub n. Y la suma de estos intervalos era mayor o igual que epsilon. Entonces, para toda, y esto se cumple para toda partición. ¿Sale? La n mayúscula está fija, la epsilon está fija, para toda partición en AB pasa esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Esto es positivo, ¿verdad? Quiere decir que la diferencia entre la suma superior e inferior no la puedes hacer más chica que esto, y esto implica
que f no es integrable. Y ya con eso acaba la demostración de la otra implicación. ¿Sale? El problema es cuando este conjunto tiene puntos en la orilla. ¿Sale? Entonces es un poco más latoso, pero la idea al final va a pasar lo mismo. ¿Sale? No puedes hacer chiquita la diferencia entre la suma superior e inferior. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Cómo ven? Como ya pasó el domingo y, bueno, hasta hoy, a lo mejor ya no se entendió nada. ¿Se entendió algo o nada? Yo tengo vagas memorias. Por ejemplo, no me acordaba en la anterior explicación de la corrección de cuál era el conjunto JK. No, pero... Eran sí. los elementos de la cubierta, pero no te preocupes. Si lo revisas, pues vas a ver qué era eso, pero no se apuren. Nada más era para que no, o sea, como me di cuenta de mi error, dije, bueno, pues les tengo que decir. Como ya no le quiero dedicar más tiempo a la demostración, o mucho más tiempo, porque al fin de cuentas, de por sí es un tema extra y la demostración está enredada, la intención no es que se entiendan todos los detalles de la demostración, ¿sale? Nada más acuérdense que era como a modo de que tuvieran un panorama de tanto de cómo utilizar el criterio, que vieran que las técnicas que fuimos utilizando para demostrar otros casos volvían a usarse aquí, solo que al hacerlo más general, pues era más enredado, ¿sale? Y pues ya, entonces, pues si les parece bien, aquí nada más lo que les comento es, hay una parte técnica enredada en donde si este conjunto tiene puntos en la orilla, la prueba se hace más latosa. ¿Sale? Entonces supongan que la partición que estamos tomando genera subintervalos donde los puntos donde la oscilación es grande está en la unión finita de estos intervalos abiertos. ¿De acuerdo? Hasta aquí sí se entiende esta parte. Es un conjunto que está contenido en una unión finita de intervalos abiertos. ¿De acuerdo? Hasta ahí sí. ¿Cómo ves, Víctor? David. Sí, eso sí. Eso sí, sale. Entonces, por cómo se definió este número, que es un enredo, el hecho de que el punto esté en el abierto te permite garantizar que la diferencia entre el supremo y el ínfimo en todo este intervalo es mayor o igual que la oscilación de la función en este punto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque al estar en el abierto, encuentras en el intervalo abierto, hay vecindades de este punto contenidas en este intervalo, y como aquí la diferencia entre el supremo y el ínfimo para esos radios de vecindad son mayores o iguales, pues cuando tomes el ínfimo, esto se sigue conservando, esta desigualdad. ¿De acuerdo? O sea, ¿te queda claro que este número es mayor o igual que 1 entre n mayúscula? ¿Les queda claro? ¿Por eso? ¿Eso sí lo ven o no? Eso sí, Víctor. Bien. ¿David? A ver, otra vez. Fíjate. ¿Estás de acuerdo que si un punto está en el intervalo abierto? Esto sí quiero que
lo repito porque esto sí lo deben de saber. Si tienes un punto en un intervalo abierto, existen un cierto tamaño de vecindad, que esa vecindad y todas las más pequeñas están contenidas en este intervalo. ¿Eso te queda claro, Víctor? ¿Y David? Sí. Víctor dijo que sí. ¿David? No, yo soy David. Yo dije que sí. Ya. Ok. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, si en este cachito del dominio la diferencia entre el supremo y el ínfimo ya es más grande que este número, la diferencia entre el supremo y el ínfimo en todo este intervalo puede ser incluso más grande, porque la función acá puede tomar valores más grandes que en este cachito y puede tomar valores más chicos acá y acá que en este cachito. ¿Lo ves? Ah, ya lo vi. Ya. Por eso este número en este intervalo va a ser así. ¿De acuerdo? Sí. Y ya. Entonces, como el conjunto este, en donde la oscilación es grande, no lo puedes cubrir con una cantidad de intervalos cuyas longitudes sumen poco, este número es mayor o igual que 1 entre n por epsilon. ¿Por qué? Porque cada uno de estos números es mayor o igual que 1 entre n y la suma de estas longitudes es mayor o igual que epsilon. Entonces, esta suma, la suma de estas áreas es mayor o igual que esta multiplicación. Y como esta n mayúscula ya está fija y esta epsilon está fija, eso lo que quiere decir es que la diferencia entre la suma superior e inferior no la puedes hacer más chica que este número y por lo tanto la función no es integrable. ¿Estás de acuerdo? Profe, A ver, la hipótesis, espérame tantito, hermano. ¿Cómo ves, David? Algo que sí te tiene que quedar claro es que si tú no puedes hacer pequeña la diferencia entre la suma superior e inferior, la conclusión es que f no es integrable. Eso sí ya lo tendrías que saber. Sí, eso es por cochino. Ajá. Perfecto. Entonces ya viste cómo no es tirando la nada. Ajá. ¿Sale? Sí, justamente es porque no puede ser, no la podemos hacer más Chiquita que eso. más chica, porque está delimitada ahí por el Así es. ¿Sale? por el Bien. Perfecto. ¿Qué pasó, Manuel? la hipótesis que negamos fue que el conjunto de discontinuidades no es de continuidad cero, bueno, de medida cero. Y eso te permite concluir que no es de contenido cero, porque si fuera de contenido cero sería de medida cero. ¿De acuerdo? Bueno, Y luego, entonces, este conjunto donde la oscilación, este conjunto de puntos de la función donde la oscilación es mayor o igual que 1 entre n, ese conjunto, siempre que lo cubras con una cantidad finita de intervalos, la suma de las longitudes de esos intervalos siempre es por lo menos epsilon. Eso te está diciendo que las bases de los intervalos en donde, acuérdate que tú, cuando tomas estas diferencias, déjame mandar la foto. Entonces, acuérdate que cuando estás tomando la diferencia entre la suma superior e inferior en el intervalo, si tú aquí tienes un intervalo en donde esta i está en el conjunto i, quiere decir que aquí hay un punto, en nuestro caso fácil, aquí hay un punto x que pertenece al conjunto de puntos donde la oscilación, este es n mayúscula, ¿eh? Sí. Ya, me quedó todo feo. O sea, la oscilación de f en x es grande.
¿Estás de acuerdo? Sí, Y eso quiere decir que la altura, cuando tú tomas la diferencia entre la suma superior e inferior, esta altura es MI, esta de acá, la grande, es M mayúscula I, esta de aquí es MI menos MI, y esto, como en este punto, al acercarte a este punto, la diferencia de la función es la diferencia entre el supremo y el ínfimo, cuando estás cerca de X, es al menos este valor, en todo este intervalo puedes garantizar que es mayor o igual que 1 entre n. La altura es grande, pero no solo la altura es grande, sino que la longitud de este intervalo no puede ser tan chica, porque cuando tú sumas los intervalos que cumplen, que tienen a puntos donde la oscilación es grande, esto es por lo menos epsilon. Entonces, si la suma de todos no puede ser tan chica como quieras, es un valor positivo, cada uno de ellos no puede ser, todos no pueden ser muy chicos a la vez, ¿de acuerdo? Entonces, las bases no pueden ser todas tan chicas como quieras, ¿de acuerdo? Por lo menos uno de estos intervalos con un índice aquí, por lo menos uno de ellos, tiene base grande siempre, o todos son chiquitos, pero a la hora que sumas todos, la suma te da por lo menos este valor, ¿de acuerdo? Entonces, cuando sumas las áreas de estos rectángulos, cuando sumas todas estas áreas, esa área es por lo menos la suma, cuando la I está en I, de estas áreas rojas, es por lo menos epsilon sobre n, que es un valor positivo fijo, que no depende de la partición. ¿Te quedó claro? sí, Y ya. Por eso no se cumple el criterio de Cauchy y entonces no te queda integrable, ¿verdad? ¿Sale? ujú. Bueno, sale. Bien. Bueno, ya. Con esto doy por terminado el tema del criterio de Lebesgue. ¿Sale? ¿Cómo van con la guía? A ver, déjenme ver algo de la guía, a ver si la tengo aquí. Creo que no. Bueno, sí, sí tengo aquí. A ver, guía 3, ¿verdad? A ver, el ejercicio 1 lo pueden sacar con el inciso A con un ejemplo sencillo de los ejemplos básicos. O sea, aquí no nada de criterio Lebesgue en el inciso A. En el B, en el B tampoco, esto es básico, no necesitan criterio de Lebesgue. Si la suma superior siempre es 0, este tampoco es criterio de Lebesgue. El inciso D, si F es integrable, entonces el conjunto, donde F es continuo, es denso en AB. ¿Ok? Sí, el inciso D lo pueden sacar
con criterio de Lebesgue. Pero el ABC no son ejemplos básicos, propiedades básicas que deben conocer de las unidades anteriores, ¿sale? Luego el 2. Lo de la inversa ya me preguntaron. Ya platicamos lo de la continuidad. ¿Ok? Entonces creo que eso ya no hay duda. Luego, o sea, el inciso A y B de la 2, pues no hace falta criterio de Lebesgue. Y el inciso C tienen que checar si la fórmula se cumple cuando la F sea discontinua, a ver si se cumple la fórmula, ¿no? ¿Ya checaron eso? Si se cumple la fórmula cuando la F es discontinua en el ejercicio 2. Yo no entiendo cómo se hace. Pues es algo, la fórmula es de algo geométrico, ¿sale? ¿Ok? Entonces ahí le piensan, ¿no? ¿Sale? ¿Qué propiedad tienen que usar para poder sacar este problema? ¿Qué propiedad geométrica de la inversa tienen que usar? Ah, me están preguntando qué es un conjunto denso. Ahorita lo digo. Es que eso lo di yo en cálculo 1, pero a lo mejor no todos lo vieron. Ahorita lo digo. Exacto. La propiedad básica de la función inversa es que su gráfica es la de la función reflejada respecto a la identidad. ¿Sale? Luego, de lo que me pregunta Pablo. A ver. A es denso en B si para todo intervalo A, B se cumple ¿qué? El intervalo el intervalo que tiene intersección no vacía con B tal que si un intervalo tiene intersección no vacía con B, la intersección del intervalo con A bueno, de hecho, a ver, a ver, tiene que haber un punto en cada intervalo de los... O sea, en realidad tiene que haber la intersección triple, lo voy a poner. Así. Esto es no vacío. En cálculo 1, a ver, ejemplo. Q es denso en R, porque para todo intervalo que está contenido, aquí como está contenido en R, pues ya. A, P, intersección Q, pues es no vacío, ¿verdad? ¿Sí está bien? ¿De acuerdo?
Ahora. Otro ejemplo. Q intersección el 0,1 es, este conjunto es denso en 0,1. ¿Sale? Entonces, aquí tienes tu intervalo 0,1. Entonces, lo primero que vas a hacer es tomarte un intervalo A, B, que para que tenga chiste, tiene que intersectar a este conjunto. Entonces, en este caso, pues tómatelo así, ¿no? O sea, así, por ejemplo. Entonces, ¿qué te dice? Que pues en este intervalo que intersecta tiene que haber puntos tanto del conjunto como de este conjunto. Y pues aquí hay un montón, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? ¿Y ya? ¿Sale? Este punto, o sea, aquí hay puntos X que está en el intervalo, en este intervalo, en este conjunto, que sería tu B, este es tu A, ¿no? Está aquí, está allá y está aquí, ¿no? Que, pues bueno, como este es intersección pues ya no lo vuelvo a poner, ¿no? Pero está en los tres, ¿de acuerdo? Si tomas intervalos aquí chiquititos, contenidos, pues también pasa lo mismo, ¿no? Pues hay puntos que están en los tres, ¿de acuerdo? ¿Se entendió lo que es un conjunto denso? ¿Sale? Entonces, básicamente el ejercicio 1D, no, sí, 1D, ¿verdad? Sí. Entonces, el ejercicio 1D de la guía es, si lo quisieran hacer, sin criterio del Lebesgue, estaría muy difícil. Sí se puede, pero estaría muy difícil. Entonces aquí el hint, la ayuda, la pista, sí háganlo con criterio. Para que se facilite. Porque si lo intentan hacer sin eso, pues está mucho más difícil. ¿Sale? Bueno. Luego, el 2, el inciso A y el B, son propiedades básicas de la inversa, de las funciones continuas, propiedades básicas de la integral, que hay que verla como el área bajo la curva, o sea que hay que usar la parte geométrica de la función inversa. ¿Sale? Van a tener que ingeniárselas para hacer la demostración de este resultado que con argumentos geométricos les va a salir. ¿Ok? Chequen si la fórmula se cumple en el 2C, si la función es discontinua en distintos casos y le van pensando al 2C. ¿De acuerdo? ¿Sale? Luego, del 3, dice la pregunta A. Si f es 0 excepto en un conjunto finito de puntos, ¿es f integrable? Si lo es, ¿cuánto vale la integral? ¿Ok? Pues ya, lo discutimos una parte en clase, ¿no? Lo otro pues sí lo tienen que pensar. Y usar, aquí esto no es necesario hacerlo con criterio de Lebesgue, ¿de acuerdo? Luego, B, el 3B, si f es 0 excepto en un conjunto numerable de puntos, ¿es f integrable?
Este tampoco necesitan usar criterio de Lebesgue. Es de las cosas previas básicas que se vieron. Lo del conjunto de Cantor me lo voy a saltar, ¿no? Esta parte es un ejercicio difícil, pero bueno, ahorita me lo voy a saltar. Porque es de 2 asteriscos. Lo que logren hacer de este ejercicio les va a ayudar a ir entendiendo como más cosas, pero no, obviamente en el examen no viene ese problema. Luego dice, demuestren si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Hasta donde me acuerdo, todos estos ejercicios, hasta o sea, el J por eso, tiene 2 asteriscos, porque aquí sí es necesario el criterio del Lebesgue, ¿no? Porque, pues bueno, es explícito lo esto de medida cero y demás. Pero todos los demás salen con las cosas básicas de lo que se ha visto hasta ahora, ¿sale? Y ya, eso es todo, toda la guía. ¿De acuerdo? Sí, sí, sí. Ya les he comentado que pueden usar todo lo del criterio del Lebesgue. ¿Sale? De hecho, les voy a dejar un ejercicio para que lo puedan discutir con Ronaldo el jueves. Ejercicio. Ejercicio usando criterio del Lebesgue. De criterio del Lebesgue. ¿Ok? Entonces, teorema. O sea, demostrar esto. Si f y g son integrables, y el conjunto A de puntos en AB son integrables en AB, ¿verdad? En AB, ¿sale? Y el conjunto de puntos en AB tal que f de x es diferente de gx, ¿sale? Es de medida cero, entonces la integral en AB de f es igual que la integral en AB de la g. ¿Ok? ¿Sale? Traten de demostrar este teorema a ver qué tanto le han ido entendiendo a lo que se vio del tema extra, a ver si le sale. ¿Sale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos incisos les dije que si es con criterio de Lebesgue? Es el J de la 4, que tiene dos, del 5, perdón, el 5J, el 4, se puede hacer sin criterio de Lebesgue, pero sin eso es muy difícil, ¿no? Entonces, aquí pues sí, con criterio de Lebesgue es más sencillo. ¿Ok? Y luego, ¿qué les dije del 3? Ah, no, el 3 no es necesario criterio de Lebesgue. El 2, hasta donde recuerdo, no. Del C, tengo una pequeña duda, pero creo que no. Creo que no hace falta criterio de Lebesgue en el inciso C de la 2. En el inciso D de la 1, también sale sin criterio de Lebesgue, pero si no, eso es muy difícil, entonces mejor sí. Entonces son 3, 4 ejercicios. Todo lo demás sale con lo básico del tema, o de lo que llevamos hasta ahora, ¿sale? ¿Queda claro? ¿Dudas, comentarios? ¿Todo bien? Entonces ya empiezo con métodos de integración.
Sí, Ok, pues definición. F, una función definida con R a R, tal que existe G, una función definida en el mismo dominio, y la derivada de G es igual a F de X para toda X en D. Entonces, decimos que G es primitiva de F. ¿Está claro? ¿Sale? A G también se le llama antiderivada de F. ¿Sale? Pero yo uso el de primitiva. ¿Sale? Entonces, la primitiva de una función es una función que al derivarla te queda la función. ¿Está claro? ¿De acuerdo? Profe, esto ya es unidad 4, ¿no? ¿Perdón? ¿Esto ya es de la unidad 4? Sí, sí, unidad 4. Ah, ok, Unidad gracias. 4. ¿Sale? Bueno. En tal caso, bueno, observación. Si G es primitiva de F, entonces, para toda K en R, G de X más K, o sea, la función G más una constante, también es primitiva de F. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Por las reglas de derivación, ¿sí o no? Sí. Bien. Ok. Entonces, si F tiene al menos, tiene una infinidad de primitivas, o ninguna, ¿verdad? Porque con que tenga una ya tiene una infinidad y además es una infinidad no numerable, ¿verdad? ¿Sale? Aquí déjenme quitar el sí. Entonces, F tiene una infinidad de primitivas o ninguna. ¿De acuerdo? ¿Están de acuerdo? Bien. Ok. Entonces, definición. Sea F de un dominio
en R a R. La integral indefinida de f se denota con la integral de f. Así, fíjense que no tiene límites de integración. ¿Sale? Y sirve para denotar una o todas las primitivas de f. Es decir, la integral de f es una función o un conjunto de funciones. ¿Sale? ¿De acuerdo? Y eso hace que a veces sea confuso este símbolo, porque dices, chale, pues si se usa para familia de funciones o para una función, pues puede ser confuso. Pero son de esas cosas que siempre el contexto te va a decir qué cosa es, ¿verdad? Si la integral indefinida de f es una función, entonces la integral indefinida de f es una función que va del mismo dominio de f en R a R y la derivada de esta función es f. ¿De acuerdo? ¿Sale? En tal caso, la integral de f más una constante sirve para denotar a todas las primitivas con k un número real, ¿verdad? Cualquiera. ¿Están de acuerdo? Entonces, hasta ahorita es confuso porque el concepto de integral lo hemos utilizado para denotar un límite, ya sea de sumas de Riemann o de sumas superiores o de sumas inferiores, etc. Entonces puede ser confuso, ¿no? Porque pues, si, ¿por qué le pones el mismo nombre a conceptos tan diferentes? Pues aquí la observación es que con los teoremas fundamentales del cálculo, se muestra cómo usar las primitivas de las funciones para calcular sus integrales definidas. Es decir,
podemos calcular la integral en AB df con la primitiva de f. ¿Se entiende? Entonces, como pareciera que va a ser algo muy difícil, más aún. Si G es primitiva de f, entonces la integral en AB de f es simplemente g de b menos g de a. Fácil. Resulta bien fácil calcular estas integrales con las primitivas. Este es uno de los teoremas fundamentales. Ahorita no me meto a discutir por qué pasa esto, porque eso me va a tomar 10 días, ¿ok? Llegar a esto, ¿sale? Por eso ahorita lo pongo como observación, para que vean por qué lo que vamos a hacer ahora es aprender a calcular primitivas, ¿sale? Por ello, dedicaremos varios días a aprender a calcular primitivas. ¿Queda claro? Sí. Bueno, ahora, ¿por qué nos vamos a echar varios días en aprender a calcular primitivas? Si ahora en internet es muy fácil que tú pones las funciones y el internet te dice cuál es la primitiva de pues, todas las funciones que vamos a aprender a calcular aquí básicamente. Y además, ¿para qué aprender a hacer eso? Si un montón de programas les saben hacer cálculos de estas integrales definidas sin utilizar esto, ¿no? Están programadas para hacer aproximaciones numéricas, puede que lo hagan utilizando primitivas, pero no es necesario. Seguramente sí para hacer más eficiente el algoritmo computacional. Ya luego se va a entender por qué digo eso. Pero si ya hay tantas cosas que nos sirven para calcular esto, ¿para qué le vamos a invertir no un día o un ratito, sino varios días en aprender a hacer esto? ¿Se les ocurre? Se nos pregunta por qué aprender métodos de integración. Ajá. Ajá, pero fíjate que la idea de que en los cursos de cálculo se les enseña a hacer demostraciones y así con esa idea de todo, aunque ya hemos hecho varias cosas donde no demostramos todo, ¿verdad, Jorge? Digamos que hasta ahorita lo que llevamos de la teoría de cálculo diferencial integral, se ha demostrado que un 90% o más, ¿no? Bien, un aspecto es para poder entender lo que dice la máquina, ¿verdad? Como la parte de las gráficas. Bien. Entonces, una parte importante es que cuando tú estás calculando integrales, puede ser que cometas un error de dedo al meter la función y que el resultado sea algo que no tenga sentido, ¿verdad? Entonces, si ya saben hacer cálculos, saben hacer estimaciones y deben de tener una noción de el tipo de resultado que les debe dar la máquina, ¿no? Si conocen qué propiedades tiene la función, por lo menos, ¿no? Eso evita algunos errores.
¿Qué más? Dice Víctor, por amor al arte. Pero hay a lo mejor compañeros a los que nos cuesta mucho trabajo la parte de los algoritmos, ¿no? O sea, ya hasta ahorita en lo que llevamos de los cursos, ya saben que en matemáticas, o sea, en lo que hemos estudiado, sí hay algoritmos que se estudian. Pero el grueso del temario que vemos son en realidad teorías, ejemplos, o sea, entender la teoría, ¿verdad? Desmenuzar la teoría, demostrar la teoría, convencerlos, no dictarles misa para que crean no sé qué, sino las demostraciones se hacen para que aprendan el procedimiento de hacer demostraciones, pero a la vez de que se convenzan, no para que nos crean por creernos, ¿verdad? Con la intención de que se convenzan de los resultados, de la utilidad de la teoría, etcétera. Que la conozcan, ¿verdad? El conocimiento no es lo mismo que las creencias, ¿verdad? El conocimiento científico no es lo mismo que el conocimiento empírico ni que las creencias, ¿verdad? Entonces, ¿están de acuerdo que después de más de un semestre en la facultad está claro que no es lo mismo el conocimiento científico, el conocimiento empírico y las creencias son cosas diferentes? ¿Están de acuerdo? Se trata de entender aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? De entender y convencerse, ¿no? A lo mejor luego no nos convencemos de todo porque se pone muy oscuro, muy difícil, ¿no? Pero en principio lo que se les trata de mostrar es que si te pones a estudiar paso a paso, todo debe de estar bien demostrado, bien deducido, paso a paso se tienen que cumplir las argumentaciones lógicas. Lo que se va haciendo debe evitar, no se vale que tengamos contradicciones, ¿verdad? Mientras que en las creencias no importa, ¿verdad? Hay muchos sistemas de creencias en donde hay inconsistencias y la gente sigue creyendo en sistemas de creencias aunque haya inconsistencias, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Mientras que en el ámbito de la ciencia, cada vez que se encuentra una inconsistencia de una teoría es un problema. O sea, pues tenemos esta teoría que nos sirve para estudiar este fenómeno, pero esta teoría tiene un problema porque es inconsistente con esta otra teoría o con este otro fenómeno, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, en la ciencia se trata de evitar las inconsistencias. En matemáticas eso es fundamental, que no haya inconsistencias en las teorías. Y en las otras ciencias que tienen su parte experimental, pues hay teorías que no son consistentes con todos los fenómenos que se observan, pero con otros sí. Entonces, lo que nos hace pensar dentro del ámbito de la ciencia es, bueno, que la teoría tiene huecos, tiene problemas, tiene inconsistencias que te obliga a plantear teorías que eludan esas inconsistencias, pero no quiere decir que esas teorías no te sirvan. Por ejemplo, la teoría de la gravitación universal, ¿no? Sirve para resolver un montón de problemas y tiene un montón de aplicaciones y aplicaciones que se han desarrollado desde hace siglos, pero eso no quiere decir que ya toda la gravedad se explicó y se unificó con las fuerzas y que ya, ¿no? Todo ya no hay huecos, ¿no? Eso no quiere decir. ¿Se entiende? ¿Se va entendiendo? ¿De acuerdo? Bueno, y regresando a la pregunta. Entonces,
en su proceso formativo como científicos, toda esa parte de ir demostrando, y eso es para que vayan aprendiendo cómo consideramos en matemáticas lo que es una demostración, ir entendiendo una teoría que tiene muchas aplicaciones, que en este caso es cálculo, aunque no todo el mundo la vaya a aplicar en un futuro, pero pues es algo, ha sido tan importante el cálculo que se les enseña a todos, ¿no? Para cubrir la parte formativa y la parte de dotarles de herramientas de análisis que les puedan utilizar en diversos contextos y herramientas que puedan utilizar en distintos contextos. Luego, esta parte de varias de las cosas que aprendemos en cálculo, si bien las computadoras las pueden hacer mucho más rápido, pueden resolver problemas que nosotros no podemos a mano, no podemos dejar de aprender este tipo de procedimientos porque, miren, algo que ha venido pasando con la crisis del sistema educativo es que muchos jóvenes pasan por la primaria, por la secundaria, llegan a prepa o incluso a la universidad y no saben multiplicar. Y no es que las tablas de multiplicar ni sea como una cosa muy difícil. O sea, no es una cosa ni muy difícil ni muy sofisticada, etc. Pero llegan muchos jóvenes a prepa o universidad sin saberse las tablas de multiplicar. Y no es porque no se pueda vivir sin eso, porque cada vez que alguien necesite resolver un problema donde requieres multiplicación, si sabes cómo utilizar la multiplicación, pues sacas tu calculadora, multiplicas y resuelves tu problema. Y ya, ¿no? Ya no, ¿para qué te sabes las tablas si la calculadora te dice, ¿no? Pero hay un problema y es, ¿qué tan fácil es que alguien sepa resolver problemas que requieren la multiplicación sin saberse las tablas de multiplicar? Sí puede pasar, pero es difícil saber utilizar una herramienta que casi no conoces. ¿Están de acuerdo? O sea, si no sabes multiplicar, ¿cómo vas a saber utilizar la multiplicación en distintos contextos? Está muy difícil eso, ¿no? Y lo otro que ocurre es que cuando le das clases, por ejemplo, a estudiantes de un montón de temas que requieren la multiplicación, y no solo no se saben las tablas de multiplicar, sino que ni siquiera distinguen la operación suma de la multiplicación. Entonces, pues en cada clase, cada que haces un ejercicio en clase donde utilizas la multiplicación, pues como que le pones un obstáculo al cerebro de hablar de algo que en realidad no conoce, el cerebro no está familiarizado con eso. Y cada que hablas de eso, es como irle llenando al cerebro el camino de obstáculos y al final lo que querías enseñar, que no era la multiplicación sino otra cosa, que utilizaba la multiplicación, no se logra aprender porque el camino está lleno de obstáculos en el camino del aprendizaje, ¿se entiende? O sea, alguien que le quieres enseñar a utilizar la multiplicación como una herramienta para distintos problemas en distintos contextos, o sea, en un problema aplicado, difícil, o sea, cada vez que le trates de explicar, pues va a haber huecos pero no sé qué es la multiplicación, no me sé las tablas, entonces como que es un gran obstáculo para poder avanzar en lo nuevo. ¿Están de acuerdo? Es lo mismo aquí. O sea, eh, se requiere que ustedes adquieran, pues no una como, eh,
o sea, no es que se requiera ¿cómo decirlo? No va a ser necesario en muchas de sus materias que tengan una gran habilidad para integrar. En algunas sí se necesita más que en otras. Va a depender de qué materias lleve. Pero en varias materias sí lo van a usar, ¿no? Y si no lo aprenden, pues van a tener ese obstáculo permanentemente. Entonces, eso es por un lado. Por otro, pues, cada vez que salga el tema de la integral en una clase es como un freno al cerebro, ¿no? Le pones algo de lo que pues, medio tiene una noción, pero no sabe bien por qué sale lo que sale. ¿De acuerdo? Bueno. Pues ya, entonces, además, les he platicado que este semestre no he platicado tanto de esto, pero lo voy a hacer ahora. En el proceso de nuestro desarrollo, de ir aprendiendo la ciencia, las teorías y todo, hay distintos aspectos. Por ejemplo, en el caso de matemáticas, aquí en los cursos de cálculo, pues se necesita el pensamiento geométrico, el pensamiento algebraico y distintas habilidades de pensamiento para poder ir avanzando. Y una parte tiene que ver con... ¿Me escuchan todavía? Me dice aquí que el internet está inestable. ¿Me escuchan? Sí, sí, todo bien. Ok. Entonces, una parte de la habilidad, de las varias habilidades que hay, que se van utilizando, es la capacidad para poder aplicar algoritmos en distintos contextos. ¿Todo el mundo sabe qué es un algoritmo? Cuidado porque luego la gente se confunde con logaritmo, ¿verdad? Pues un algoritmo es un proceso, ¿Qué es un algoritmo? un proceso. Una serie de pasos. Y pues, Un conjunto de indicaciones, ¿no? Es como una receta, ¿no? Digamos. ¿Están de acuerdo? O como un manual. Y además es finito, ¿verdad? Entonces, esa habilidad suena extraño, pero si reflexionan, muchas cosas en la vida requieren que seamos capaces de seguir instrucciones. ¿Están de acuerdo? En temas de salud, en temas de un montón de cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como no podemos saber todo, entender todo, y hay gente que sabe más que nosotros en alguna cosa, en distintos momentos de la vida necesitamos recibir instrucciones de alguien que sabe más que nosotros, que no nos va a poder explicar la razón de todo, de por qué nos está dando las instrucciones que nos está dando, ¿verdad? Y que seamos capaces de seguir las instrucciones, los pasos, aunque no entendamos el fondo del asunto, ¿verdad? El nivel más básico de una persona que es capaz de seguir instrucciones es que sigue instrucciones tal cual las recibió. Es como lo más básico. El siguiente nivel es, que es muy importante, muchos errores graves se cometen por falta de capacidad crítica de las instrucciones que recibimos. Es decir, no necesitamos seguir instrucciones porque no vamos a poder entender todo el fondo de un problema, pero es distinto no poder entenderlo todo a no saber nada. Cuando tenemos suficiente información y capacidad analítica de un problema,
del cual recibimos instrucciones, como en un tema de salud, somos capaces de discernir si las instrucciones que nos están dando son adecuadas o no, aunque no seamos especialistas en medicina. ¿Están de acuerdo? Y poder juzgar si tomas una segunda opinión de otro médico o te quedas con la que te dieron. Y eso es súper importante. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bueno. Bueno, ya me eché un buen rato hablando de varios temas. Entonces, ahorita, lo de métodos de integración es, vamos a ver algoritmos, procedimientos para poder saber integrar, no solo para saber calcular primitivas, sino para que después eso me permita calcular integrales definidas y poder resolver muchos más problemas usando la teoría de integración, pero a la vez para que desarrollemos esa habilidad de aplicar fórmulas, seguir procedimientos, etcétera. ¿Sale? Que son habilidades importantes, ¿verdad? Hay quienes tienen mayor facilidad, que a algunos se nos dificulta mucho eso, ¿no? O sea, porque tenemos mala memoria y entonces ya se nos olvidó cómo era este paso y en fin, ¿no? Bueno, pues ya. ¿Debo esta foto? No, esta ya está. Ok. Bien. Entonces, a ver, ejemplos. Hay algunos básicos que sabemos deducir inmediatamente a partir de que sabemos derivar. Entonces, 1. ¿Cuál es la primitiva de la constante 1? La identidad, ¿verdad? Función, identidad. Y no importa en qué dominio estemos, pues esto pasa siempre, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la identidad más una constante en cualquier dominio que me den, su derivada es la constante 1, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Bien. 2. ¿Cuál es la primitiva de la constante 0? O una primitiva de la constante 0. Una función constante, ¿verdad? Función constante. ¿Sale? 3. ¿Cuál es la primitiva o una primitiva de la identidad? Es x cuadrada sobre 2. Un medio de x cuadrada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Esta es una primitiva y esta más una constante, pues ya es cualquiera. 4. ¿Cuál es la primitiva de x cuadrada? Un tercio de x cúbica. Ajá. 5. Pues ya mejor la primitiva, la integral de x a la n. Y ahorita decimos para qué valores de n se cumple esta propiedad. Es 1 sobre n más 1. Ajá. Por x a la n más 1, ¿no? Bien.
¿Están de acuerdo? ¿Para qué valores de n esto se cumple? ¿Cómo ven? Dice Pablo que para los racionales. ¿Para todos los racionales? Dice Luis, para los reales menos el menos 1. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan? Sí, lo de Luis es cierto, entonces ya te agrupó lo de Luis. ¿Sí? Ahora, la cosa es cómo se demuestra esa fórmula, ¿verdad? Es para los reales, esta fórmula es válida para los reales, excepto el menos 1. Ah, entonces, ¿quién es la primitiva de x a la n cuando n vale menos 1? O sea, de x a la menos 1, que es la primitiva de 1 entre x. Casi. ¿Para qué valores reales está definida la 1 entre x? A ver, vamos a ver la diferencia entre lo que dice Pablo y lo que dice Luis. Pablo dijo, logaritmo natural de x. Y Luis dice, logaritmo natural del valor absoluto de x. ¿Es lo mismo logaritmo natural de x que logaritmo natural del valor absoluto de x? No, ¿verdad? ¿Dónde está definida la función logaritmo natural de x? En los positivos, ¿no? En los reales positivos. ¿Y dónde está definida la logaritmo natural de valor absoluto de x? Reales. Menos. Menos el 0, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando escribo este símbolo, estoy pensando que esta función 1 entre x está definida en todos los reales donde se pueda definir, que son los reales menos el 0, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuál es la igualdad correcta? Pues es logaritmo natural del valor absoluto de x por una cuestión de dónde está definida esta función, que esta y esta están definidas ambas en los reales menos el 0. Y efectivamente, si ustedes derivan esto en los reales positivos, les da la 1 entre x en los reales positivos, y si derivan esto sí es derivable en los reales negativos, y es la derivada, y es 1 entre x en los reales negativos. ¿Están de acuerdo? Sí, y profe, una duda. Ajá. Las integrales que no están definidas como tal no representan ningún valor de área, ¿verdad? No, estos son funciones, ¿verdad? Con lo que acabamos de decir son funciones. Ah, ok. ¿De acuerdo? Sale. Bien. Pues ya que estamos en esta, 7, hay otra fácil que es la primitiva de la exponencial. ¿Quién es? Era X. La misma, ¿verdad? Ahora vamos con otras funciones básicas, que es la primitiva del seno. Porque esas las sabemos. ¿Quién va a ser?
Menos coseno de X. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es menos seno, ¿verdad? No. Sí, sí, menos seno. ¿De acuerdo? Entonces esto es menos coseno de X. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. 9. Fíjense que todo... Profesor, perdón, yo no entendí por qué en la 7 sigue siendo e a la x. ¿Cuál es la derivada de e a la x? La verdad, no sé. Ah, pues ahí está la falla, ¿verdad? No, ¿qué pasó? ¿Quién eres? Soy Alma. Alma. ¿Qué pasó? No, o sea, normalmente ahí sí, hay varias cosas que he dicho que yo vi en cálculo 1 y que no se ven en todos los grupos. Pero la derivada de la exponencial es algo básico que se ve. No, ¿qué pasó? ¿No lo viste? Es que íbamos un poco atrasados y ya no terminamos el tema. Bueno, nos quedamos como a medias con el tema de derivadas. Híjole. Bueno. Entonces te recomiendo que te eches esas clases de la parte de derivadas que vimos nosotros, ya es de lo último del semestre pasado, y que te agarres la tarea, a ver si te la pueden pasar, la tarea, les dejé como 50 integrales para que la practicaran las fórmulas de derivación. Y si haces eso, ya no vas a batallar con esto. Y lo necesitas hacer porque ya viste que para poder calcular integrales necesitas saber derivar. ¿De acuerdo, Alma? Sí. Bien, entonces ya tienes equipo que te pasen. Sí, le pueden pasar, si no, si tu equipo no iba con nosotros, piden el WhatsApp que te pasen la tarea de las derivadas que les dejé el semestre pasado. ¿De acuerdo, Alma? Sí. Y todos quienes no sepan derivar, si hacen esos 50 ejercicios, ya con eso tienen una buena base para esta parte. Y eso sí es muy importante. Bueno, Alma, esto lo que nos está diciendo es que la derivada de la exponencial es la exponencial. ¿De acuerdo, Alma? Sí. Eso se demuestra cuando se ven las fórmulas de derivación. ¿Sale? No me voy a meter a hacer eso ahorita, ¿de acuerdo? Sí, voy a checar los videos. Gracias. Ah. Y de todas formas, ten a la mano un formulario, las fórmulas de las derivadas y las de las integrales, ¿sale? Para que te ayudes mientras logras repasar y estudiar todo eso. ¿Sale? Sí. Bien. ¿Cuál es la primitiva del coseno de x? ¿Cuál es la integral indefinida de coseno de x? El seno, ¿no? Seno, porque la derivada del seno es el coseno. ¿De acuerdo? ¿Qué otras funciones saben derivar? ¿Esa la sabes derivar o esa te sabes la primitiva, Pablo? Ahorita vamos con los polinomios. Ajá. Pero primero, de las funciones básicas. Entonces, Pablo, ¿te sabes la derivada de la secante cuadrada o te sabes la integral de la secante cuadrada? Las raíces ya están aquí, ¿verdad? Porque si el exponente es un medio, x a la 1/2 es raíz de x. ¿Estás de acuerdo, David? Sale. La integral de secante cuadrada es tangente, ¿verdad? Porque la derivada de tangente es secante cuadrada, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Pues la integral de secante cuadrada de x es tangente de x. ¿Qué otra?
Creo que la integral de menos cosecante cuadrada de x es cotangente de x. A ver, hay que checar la fórmula, esa yo no me acuerdo. ¿Pueden checar la fórmula si la fórmula es correcta? Dices la derivada de cotangente. La integral de cotangente de menos cotangente, menos cosecante cuadrada, que es igual a la cotangente. No, menos, ajá, sí. La integral de menos secante cuadrado dices que es cotangente. Déjenlo busco. Sí, creo que sí. A ver, ¿pueden checar? No, a ver. ¿Derivada de qué dijeron? Es que cotangente es tangente a la menos 1, ¿no? Y si derivas tangente a la menos 1 por regla de la cadena, te queda menos tangente de x por tangente a la menos 2. Ah, ok. Ok. Entonces, miren, para que evitemos vamos a luego escribir esas que no son tan inmediatas. Ahorita mismo vamos a repasar esta de las fórmulas de derivación. A ver, déjenme la lista. La foto que dije. Aquí ya Manuel mandó la fórmula. Pero, ok, dice, la derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. Eso quiere decir que la integral de quién es quién. Quiere decir que la integral de menos cosecante por cotangente es cosecante. Ah, ya, pero ya vi la otra fórmula. Ajá, ya vi la otra fórmula. La derivada de cotangente es menos cosecante cuadrada, según esta tabla. Eso quiere decir que la integral de menos cosecante cuadrada sería cotangente, ¿verdad? Ok. Bueno, la voy a poner aquí. Bueno, ya no me cabe, entonces manda esta foto y ahorita vemos las demás. Además ya nos queda poquito rato. Entonces nada más para ir recordando. Ok, entonces nada más para ir deduciendo cosas, ¿no? Entonces, la derivada de la tangente la tangente es quién entre quién. Seno entre coseno, ¿verdad? Derivada. ¿Y cuál es la derivada del cociente? Es la derivada de la de arriba, que es coseno de x, por la de abajo, o sea, nos queda coseno cuadrado de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Sí. Menos la derivada de la de abajo, que es menos seno, entonces más seno de x por la de arriba, que queda seno cuadrado de x entre el cuadrado de la de abajo. Entonces queda coseno cuadrado de x. Entonces, coseno cuadrado más seno cuadrado es 1 y nos queda coseno cuadrado abajo. Y el inverso multiplicativo del coseno es la secante, y entonces esto es secante cuadrado de x. Y esto implica que lo que puse hace rato, ¿no? La primitiva de secante cuadrada de x
es una función que al derivarla te da esta función, por eso es tangente de x. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bueno. Y por algo similar, con la tabla que mandó Emanuel, aquí Emanuel lo que nos dice en la fórmula esta, es que, ahorita ya no la voy a deducir, pero lo que nos dice es que la derivada de la cotangente es menos cosecante cuadrada de x, ¿verdad? Y esto implica que la integral de menos cosecante cuadrada de x es igual a cotangente de x. ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Antes de seguir con otras trigonométricas, alguien mencionó por ahí que sabemos derivar polinomios. Por ejemplo, ¿cuál es la integral de x más x cuadrada? Un medio de x cuadrada más un tercio de x cúbica. Un medio de x cuadrada más un tercio de x cúbica. ¿Por qué? Entonces aquí, proposición. Bueno, primero la propiedad y luego la argumentación. La primitiva de la suma de dos funciones es igual a la suma de primitivas. ¿Están de acuerdo? Y ahora sí, ¿por qué? Porque la derivada de la suma es la suma de las derivadas. ¿Están de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, cada fórmula que tenemos de derivación nos da una fórmula de integración, ¿verdad? ¿De acuerdo? Como que la hereda, ¿no? Ajá, porque es el proceso inverso, ¿no? O sea, cada derivada que sepas te da una fórmula de integración. Cada derivada que puedas calcular te da una fórmula de integración. La siguiente propiedad es que la primitiva de una constante por una función es igual a ¿qué? A la constante por la primitiva de la función. Y la razón es por lo mismo, ¿no? Porque la derivada de una constante por una función es la constante por la derivada de la función. ¿Están de acuerdo? Con estas dos propiedades, de la integral indefinida, y la fórmula 5, la del inciso 5, del inciso 5, podemos integrar todos los polinomios. ¿Están de acuerdo? ¿Sale? Bueno, ya se me acabó el tiempo. Entonces, nos vemos el miércoles
¿Va? Sí, profe. Ah, Manda la foto. Profe, muchas gracias. ¿Mañana no va a dar clase, profe? No. No puedo, tengo una junta. Ah, va. le pregunté hasta el miércoles. Bye. ¿Qué pasó? Ahorita voy a tratar de resolver lo de la clase del sábado, aunque a ver si el internet funciona. ¿Sale? Paro la grabación.